En la historia de la ingeniería eléctrica hay circuitos simples, circuitos complicados, y luego está el cubo de la partición. Un pequeño artefacto que combina resistencias, un inductor, un capacitor y varias fuentes para producir una respuesta tan compleja como fascinante. Así que Hans Thiel, Bruno Argers y Leonardo Viel nos ayudarán a comprender mejor el cubo de la partición. Cuando juntamos la ecuación, el modelo en SPICE, las simulaciones y la variación de parámetros, el cubo de la partición deja de ser un misterio. Nuestra meta no fue entender un mito, sino un sistema, ver qué está pasando en cada instante, qué lo gobierna, cómo se modela y qué tan sensible es a sus parámetros. ¿A qué se refieren con que todo el comportamiento del cubo puede concentrarse en una sola variable, en la tensión del capacitor USDT? Tomamos el circuito y lo reescribimos en 2D, con todos los nodos identificados. Nos enfocamos en el nodo donde se conecta el inductor y el capacitor. Ahí aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff y usamos las relaciones clásicas del inductor y el capacitor. En los otros nodos hicimos análisis nodal. Las tensiones internas se expresan en función de la fuente de voltaje, la fuente de corriente y la corriente del inductor. Al sustituir todo en la ecuación del inductor y usar que la corriente del inductor es igual a la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, llegamos a una única ecuación en términos del voltaje del capacitor. La forma final es la de un RLC serie. Como las fuentes y el interruptor cambian en instantes específicos alfa t y el término de forzamiento f de t no son constantes en todo el eje de tiempo. Por eso vimos el análisis en tres intervalos, antes de 40 ms, entre 40 y 80 y después de 80. En cada tramo, la solución de V c de t es un valor particular más dos exponenciales decrecientes. Pero modelar es una cosa, y ver al cubo en acción es otra. Para comparar el modelo, llevamos el cubo a SPICE. Cada componente se convirtió en una línea de netlist. Las resistencias R1 a R7, el inductor, el capacitor, las fuentes dependientes y las independientes. Luego definimos los nodos igual que en el esquema. 0 como tierra, 1 para la fuente de 5 voltios, 6 para el nodo entre el capacitor e inductor, donde observamos VC, y 10 para censar la corriente y 0. Ejecutamos un análisis transitorio y exportamos las curvas VC, IL, IY, V0 e I0 a un archivo de datos para graficarlas. En la respuesta base, el capacitor arranca cerca de 0 volts, sube a unos 5 volts aproximadamente. Cuando actúa la fuente de voltaje, salta alrededor de 35 volts. Cuando se enciende la fuente de corriente en 40 ms y tras el cambio de estado del interruptor en 80 ms, se estabiliza cerca de 17 volts. Esos tres niveles coinciden con los tres tramos que predice la ecuación diferencial. La simulación numérica y el modelo analítico cuentan la misma historia. ¿Y el cubo también revela su carácter cuando se alteran sus parámetros? Probamos tres modificaciones sobre el caso base, con R3 y R7 divididos sobre 10. Este resultado es menos amortiguamiento. VC y VL muestran oscilaciones más marcadas y picos más altos. Mientras tanto, para el caso del capacitor, se divide sobre 10, el capacitor se hace 10 veces más pequeño. La respuesta se acelera, los escalones son muy rápidos y los cambios de nivel son bruscos. Con la capacitancia multiplicada por 10, el capacitor crece de 10 veces. La respuesta se vuelve lenta pero estable. Las oscilaciones prácticamente desaparecen y el sistema se comporta como un filtro pesado pero muy controlado. Las señales internas V0 e I0 siguen la misma lógica, picos más agresivos cuando reducimos R y C, respuestas más suaves cuando aumentamos el capacitor. En cambio, la corriente IY casi no cambia, lo que muestra que ramas concentran la dinámica del cubo y cuáles tienen un rol más pasivo. Finalmente, para completar el mapa, había que identificar quién hace qué dentro del cubo. La fuente de voltaje V1T de 5 lambda T fija el primer nivel. Si actuara sola, el capacitor tendería a cargarse a 5 volts, con una curva exponencial típica. La fuente de corriente ISDT es igual a 0.1 UDT menos 40 microsegundos. Entra en juego a los 40 microsegundos. A partir de ahí inyecta corriente en la rama inferior y empuja el sistema a un segundo nivel de tensión, cercano a los 35 voltios. El interruptor cambia a los 80 microsegundos, modifica la resistencia equivalente y el amortiguamiento. Por eso después de ese instante, VCDT deja de crecer y desciende hasta estabilizarse alrededor de los 17 volts. Las fuentes dependientes ligadas a I0 y V0 no imponen un valor fijo, sino que amplifican lo que ocurre dentro del circuito. Por eso, pequeñas variaciones en V0 o I0 se reflejan en picos y oscilaciones visibles en VC y sobre todo cuando se alteran R y C. El nombre suena dramático, pero al final es eso, un sistema RLC con fuentes independientes y dependientes, que nos obliga a usar todo lo que sabemos del análisis de circuitos y ecuaciones diferenciales. Sigue siendo un circuito complejo, pero completamente explicable con herramientas de análisis de sistemas. Y, sobre todo, se convierte en un excelente ejemplo de cómo una sola variable, VC, puede controlar la historia completa de un sistema eléctrico aparentemente caótico.